Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa del proyecto Si tú te cuidas, nos cuidas a todos, un proyecto que es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos. En esta oportunidad vamos a conversar con integrantes del equipo del Hospital Santa Elisa y específicamente el invitado del día de hoy es Alejandro Rojas, quien es jefe de servicio de urgencias de este recinto hospitalario, así que queremos dar la bienvenida. Ahora sí lo vamos a colocar en cámara. Alejandro, muchas gracias y por tomarte el tiempo de poder conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y feliz de que podamos compartir eh, un rato agradable y impresiones generales acerca de lo que ha sido esta pandemia. Sí, de todas maneras. Y a modo de resumen, queremos que tú nos vayas relatando acerca de este proceso o la evolución de lo que ha sido esta pandemia dentro de la comuna, específicamente en el hospital. ¿Cómo ustedes ha ido evolucionando, digamos, el trabajo que han hecho para poder mitigar los efectos del COVID-19? La verdad es que ha sido un trabajo súper duro, un trabajo arduo, sobre todo porque desde el inicio de la pandemia, a mediados de marzo, nos enfrentamos a una situación desconocida en todo el mundo. Por lo tanto, en su inicio fue súper difícil seguir los lineamientos generales de acción frente a la pandemia, porque como te digo, al ser algo desconocido, todo el tratamiento, todo el protocolo de acción del personal de salud era una cuestión muy dinámica. Entonces, en el fondo, irse adaptando a ese proceso y entendiendo que las normas podían ir cambiando de un día a otro, fue al principio bien complicado. Sin embargo, en el hospital rápidamente nos pusimos en coordinación en un trabajo en conjunto con el TESAM y el CEFAM de acá de Mariquina para dividir la atención de las poblaciones de riesgo, población respiratoria que consultara por patología respiratoria o sospecha de COVID acá en el hospital, y el resto de las atenciones de morbilidad de baja complejidad en el CEFAM. Eso permitió que obviamente no exponer a la población que no consultaba por síntomas respiratorios o por sospecha de coronavirus a la población que sí lo hacía o que era sospechosa o que era de riesgo. Este trabajo en conjunto que hemos tenido desde el inicio de la pandemia con el CEFAM ha sido extraordinariamente bueno para nuestra comuna, lo que nos ha permitido obviamente trabajar con tranquilidad, no sobreexponer a los mismos pacientes, no sobreexponer al personal de salud, y ha permitido también no congestionar el servicio de urgencia de nuestro hospital, así como también el del CEFAM. Eso creo que ha sido el factor más importante para que en nuestra comuna, a pesar de que hemos tenido casos positivos, ¿cierto?, en menor relación en comparación al resto de la región, nos ha permitido, digamos, trabajar con seguridad y nos ha permitido también mantener este número controlado, digamos. Hasta el momento llevamos más de 700 muestras aproximadamente que hemos tomado desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, tenemos un nivel de pesquisa bastante alto, que junto con que también la comunidad se ha portado, la verdad, bastante bien al no congestionar las unidades de emergencia, y eso ha permitido también que no exponerse al resto de los pacientes, digamos, y no exponerse ellos mismos frente a posibles contagios de coronavirus. Así que la verdad es que el balance es bastante positivo. Eh, Como te cuento, desde el inicio de la pandemia, eh, ir adoptando todas las medidas de seguridad, los protocolos de acción, los tratamientos, los lineamientos, tanto con APS, junto con en nuestro hospital de referencia, con el Servicio de Salud, ha sido bastante bueno y un balance en general muy positivo para nuestra comuna. Esperemos que esto se mantenga así. No sabemos cuánto tiempo, la verdad es que esto va a durar, pero el tiempo que dure, por lo menos tenemos la confianza de que ya tenemos un plan de acción instaurado que ha dado éxito, y que el tiempo que tenga que permanecer
esta situación, por lo menos seguiremos trabajando de la misma forma que lo venimos haciendo. Sí, de todas maneras, Alejandro. Y un muy buen resumen por lo demás, así que te agradecemos también eso. Me quiero enfocar en esta parte de la entrevista, en una de las cosas que tú decías, que es en refiere a la atención de público, porque esto ha ido cambiando la dinámica. Como tú decías, esto no se sabe cuánto más va a durar, ¿ya? Pero cuando comenzó, igual existió mucha ansiedad con respecto a las personas. Seguramente muchos generaron como este aire más como de sugestión, por así decirlo, y que es natural que en estas fechas de otoño, invierno, uno de repente se resfría y uno cree que porque le pica un poco la garganta es COVID. Y obviamente para resguardo, y muchas personas obviamente lo hacen más por un modo de precaución, seguramente llegaron ahí al hospital a decir, ¿sabes qué? Me siento así, creo que tengo algunos de los síntomas de COVID. En ese sentido, ¿cómo ustedes iban manejando estos casos? ¿Cómo iban separando para no generar aglomeración en ese sentido? ¿Cómo ustedes lograron bajar esa ansiedad por parte de la comunidad en este caso? Bueno, como te contaba, siempre cuando uno se enfrenta a una situación desconocida genera ansiedad, no solo en los pacientes, sino que también en el equipo de salud. Lo que teníamos claro desde un comienzo es que esta era una enfermedad de una mutación, digamos, de un virus que ha existido hace mucho tiempo y que obviamente genera una enfermedad desconocida hasta ahora, con repercusiones y un alcance absolutamente desconocido y sin precedentes. Lo único que sabíamos era que esta enfermedad, de alguna forma, vamos a llegar a la cura. ¿Cuándo? No se sabe, ni cómo tampoco. Y todo el tiempo que transcurre hasta que ocurra eso, la verdad es que los protocolos de acción y las normas, como te contaba, van cambiando dinámicamente. ¿Qué es lo que hicimos? Desde el inicio nos pusimos en contacto, siempre hemos trabajado codo a codo con APS, con el DESAM, con el CEFAM, y esta obviamente no fue la excepción, así que desde un inicio nos pusimos en contacto con ellos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Separamos las poblaciones de riesgo, es decir, aquellos pacientes que consultaban por síntomas que configuraban en ese entonces como sospecha de coronavirus, y aquellos que no. Los que no configuraban o los que no eran correspondientes a síntomas de sospecha de la enfermedad, se derivaban al hospital, o sea, se derivaban al CEFAM para que fueran vistos allá, y aquellos pacientes que sí eran catalogados como sospechosos se atendían acá. ¿Cómo se hacía esa distinción? Desde un comienzo el hospital instauró un técnico paramédico o una enfermera en distintos horarios en la entrada de la urgencia. Esta persona es quien le hacía una serie de preguntas a los pacientes al momento de que ellos se inscribían en la urgencia. Por ejemplo, al momento que se inscribían, si el paciente refería tener fiebre, algún síntoma respiratorio, algún síntoma gastrointestinal, se le tomaba la temperatura. Al fondo con el mismo termómetro que todos conocen, que están tomando la temperatura en los supermercados y en todos los distintos centros. Si el paciente respondía que sí a alguno de los síntomas que se les preguntaban o el paciente presentaba fiebre en esa preevaluación, el paciente inmediatamente pasaba a atención acá en el hospital a unos box de atención de aislamiento especialmente reservado para este tipo de pacientes. Si el paciente no tenía ningún síntoma sospechoso o no tenía fiebre durante esa evaluación, el paciente es referido al CEFAM para continuar su atención allá. Como te digo, esto separando las dos poblaciones para que no existiera cruce ni probabilidad de contagio entre ambos tipos de pacientes. Eso es lo que se ha mantenido hasta ahora, ¿ya? Y eso es lo que ha permitido, como te contaba, separar y aislar a los pacientes que han resultado positivos de aquellos pacientes que consultan y han resultado negativos o consultan por otra patología, no sospecha COVID, que también ha permitido que no haya un contagio entre ambos tipos de pacientes. La verdad es que eso es una estrategia que ha sido la dinámica y la tónica en gran parte del país. En gran parte de los centros de atención primaria y centros hospitalarios, más o menos esa es la forma en la que se está trabajando. Y esa debería ser la forma en la que se debería seguir trabajando hasta que esta pandemia ya esté absolutamente controlada. ¿Ya?
de todas maneras. ¿Cómo manejar la ansiedad desde el principio? Bueno, fue todo un desafío manejar la ansiedad de los pacientes. Acá lo que primó en el personal de salud más que nada fue la paciencia y la comprensión con las personas. Entender que, como te decía, que es una enfermedad nueva, que las primeras semanas generó mucho pánico, generó mucha ansiedad, mucha preocupación en la población y obviamente muchas personas llegaron y concurrieron al hospital. Algunas de ellas no tenían síntomas categóricos, pero sí había un gran componente de ansiedad detrás de su sintomatología, por lo tanto, ameritaban y merecían el mismo tratamiento que cualquier paciente. Y desde nuestro punto de vista siempre estuvo la mejor de las disposiciones para entender que por lo menos durante el primer tiempo del desarrollo de esta pandemia, el componente ansioso tanto de los pacientes como también del personal de salud era muy importante. Afortunadamente, eso ha ido disminuyendo con el tiempo. La gente ya entiende lo que son los síntomas sospechosos, ya entiende, digamos, que esto de cierta forma está acostumbrada, se acostumbraron a este sistema de vida. Por lo tanto, digamos, ese tipo de consultas han ido disminuyendo mucho en consideración al principio de la pandemia. Bueno, sí, eso es un dato muy interesante el que tú comentas, Alejandro. Y ahora en este sentido, igual es necesaria esta pregunta. ¿Cómo calificas tú a futuro? Porque obviamente esto va a terminar, ¿ya? El COVID-19 como si tiene que en algún momento desarrollarse, ¿cierto? Una vacuna en la cual ya podamos ir poco a poco acelerando el retorno a la normalidad o a cómo estaba el escenario antes del COVID. Y en este sentido, ¿cómo tú rescatas todas estas medidas que se están implementando? El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, que ahora ya se ha convertido en un hábito como siempre tenía que haber sido. Y también muy importante el distanciamiento físico. ¿Cómo tú rescatas estos componentes a futuro pensando, por ejemplo, volviendo a un 2021 ya más tranquilo y que solamente tenga estas gripes estacionarias, estas enfermedades respiratorias que son propias del invierno? ¿Cómo rescatas tú estos elementos de prevención para poder a futuro tener menos impacto en la comunidad? Creo que de las crisis sanitarias, por lo menos que me ha tocado vivir a mi corta, digamos, carrera como profesional de salud, creo que esta es la peor. Y sin duda que de estas crisis sanitarias, la población y todos, tanto los profesionales como los pacientes y la población en general, hay que sacar en limpio todos los aprendizajes que nos permitan para el futuro mitigar nuevas pandemias o nuevas crisis sanitarias. Y en ese sentido, actos de prevención como el uso de la mascarilla, distanciamiento social y el lavado frecuente de manos son sin duda hábitos que llegaron para quedarse. Yo creo que sin duda lo que va a marcar lo que van a ser las campañas de invierno en los años venideros van a ser caracterizadas por estos hábitos que aprendimos todos, como tú bien dices, que siempre debiesen haber existido, pero como no se requería, la verdad es que nadie nunca lo ocupó, o cuando nosotros éramos majaderos en decir el lavado frecuente de manos, ¿sí? Para evitar tales infecciones, la verdad es que la gente, si no se enferma de algo, no tiene conciencia de lo que significa o la importancia que tiene el respetar ese tipo de hábitos. Y ahora, como todo, tú prendes la tele y es todo el día COVID y en el fondo está todo el mundo alarmado con la situación y nadie obviamente se quiere enfermar, de alguna forma lo obligó a adoptar estas medidas, tanto el lavado de manos, el distanciamiento social, como el uso de las mascarillas o protectores bucales. Entonces, para los siguientes años y campañas de invierno, va a ser medidas que sin duda que si la población las adopta a seguir, a pesar de que puedan que no sean obligatorias como lo son hoy día, deberían marcar en forma tremendamente positiva el desarrollo de todas las enfermedades respiratorias que normalmente se desarrollan en los meses de invierno. Entonces, yo creo que el lavado de manos,
el uso de mascarilla y el distanciamiento social debiesen ser hábitos de aquí para el resto de nuestras vidas, sobre todo en el periodo invernal, donde el desarrollo de enfermedades como neumonía, influenza, el BRS en los niños, son tremendamente complicados y esas enfermedades lamentablemente las vamos a tener siempre. Y a ese grupo de enfermedades probablemente se nos va a sumar el COVID, que también va a ser una enfermedad que vamos a tener estacional por muchos años. Entonces, creo que el llamado tiene que ser a la población a no bajar los brazos, a no descuidarse, a no relajarse una vez que todo esto termine, sino que tener presente que estos hábitos de los que estamos conversando no solamente sirven para evitar el contagio del COVID, sino de todas las enfermedades respiratorias que se producen año a año y que lamentablemente cobran muchas vidas. Por lo tanto, al realizarlas vamos a estar sin duda mejorando el pronóstico y cuidándonos entre todos. Sí, y de hecho es algo que nosotros dentro de la línea editorial de este proyecto se enfoca en eso, así que igual te agradecemos esta respuesta porque es muy interesante por lo demás y extrapola la formulación de la pregunta que acabo de hacer, ¿cierto? Y que en este sentido debería haberse un impacto menor dentro de las afecciones, ¿cierto?, respiratorias si mantenemos estas medidas en el tiempo, enfocado obviamente en lo que es el invierno, que es lo más crítico. Ahora te quiero hacer otra pregunta que igual va relacionada, porque lo que nos ha enseñado también el COVID-19 o el coronavirus es que atacó muy agresivamente a muchas personas que tenían enfermedades de base, o seguramente que tuvieron una mala alimentación en el tiempo o descuidaron un poco la parte más inmunológica, etcétera. Hay muchos casos, se pueden analizar, ¿cierto? Pero hablemos en lo general. Es tiempo, según tú, es tiempo ya que una vez que pase el COVID, o quizás de ahora, de empezar como a reforzar a modo personal, y ustedes también, digamos, que han hecho un trabajo informativo muy importante, sea el hospital, cierto, o la atención primaria, en este caso como el de SAM, en conjunto, es hora ya de que las personas tomen conciencia de la importancia de tener un hábito de vida saludable, pero con todas sus letras. ¿Es ya tiempo de eso? Sin duda que sí. Ya el llamado a nuestra comunidad es a preocuparse y tomar conciencia de lo importante que es tener una buena salud. Cualquier enfermedad, ya sea infecciosa, ya sea tumoral, ya sea de cualquier etiología, va a ser mucho más grave, va a generar mucho más complicaciones en una persona que tiene enfermedades crónicas versus una persona que no tiene enfermedades crónicas. Llámese hipertensión, diabetes, colesterol, etc. Y si a eso le agregamos que esa persona que tiene enfermedades crónicas, estas están descompensadas, es decir, esa persona no tiene tratamiento, no asiste a sus controles, no se cuida con la dieta, fuma, o etcétera, etcétera, tiene aún más riesgo de fallecer por esa enfermedad o tener un sinnúmero de complicaciones. ¿Qué es lo que pasó en el coronavirus? Desde el inicio de la pandemia, lo primero que se supo es que los pacientes que tenían enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, etcétera, tenían una alta tasa de mortalidad comparado con los pacientes que, entre comillas, eran sanos o no tenían enfermedades crónicas o tenían un estilo de vida diferente, ¿ya? Es decir, el mensaje, lamentablemente, es un mensaje muy claro, es un mensaje que es muy severo, que es que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y no se controlan y no se cuidan su salud, son pacientes que se van a morir más, versus los pacientes que son más sanos, entre comillas. Entonces, en el fondo, eso debe ser la principal motivación para todas las personas que tienen enfermedades crónicas, que deben cuidarse, que deben seguir sus controles, que deben seguir las indicaciones de sus cuerpos médicos o asistenciales que están a cargo de sus enfermedades, porque son ellos los responsables de mantener una buena salud y hábitos de vida saludables. Uno como equipo de salud hace una parte del tratamiento, pero otra parte muy importante es lo que hacen los pacientes, justamente de tener o generar conciencia de su propia salud o estado de salud
y obviamente llevar un hábito de vida saludable. Así que, de todas maneras, el mensaje tiene que ser a que hay que cuidarse ahora más que nunca y en el fondo ser consciente de que todo lo que ha pasado nos ha enseñado o nos ha reforzado, como decís tú, que en el fondo el tener una buena salud nos puede proteger frente a este tipo de enfermedades. En comparación al tener una mala salud o malos hábitos de salud, obviamente es un factor de riesgo tremendísimo para tener complicaciones por estas enfermedades, para contraer estas enfermedades o fallecer por estas enfermedades. Entonces, en el fondo, el llamado a que la gente, a nuestros vecinos de Mariquina, que se cuiden, que se controlen sus enfermedades, y aquellos que no tienen enfermedades, a no descuidarse, a no relajarse, digamos, decir, bueno, yo no tengo enfermedades, estoy sano, entonces puedo hacer chipelire, lo que quiera. La verdad es que ese pensamiento a la larga va a desencadenar enfermedades crónicas, ¿ya? La única forma de mantenerse sano durante toda la vida es justamente cuidándose. La salud, la alimentación, el hábito de actividad física, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, y también te agradezco el poder reforzar esta idea, porque en el fondo el COVID-19 da para un análisis muy amplio en materia de salud, pero que tienen, digamos, un hincapié especial o un énfasis en diferentes, digamos, dimensiones en el ser humano, en el fondo, porque nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho entender que obviamente el poder tener una vida saludable nos da la posibilidad de poder enfrentar mejor una situación así. Como tú lo decías, es una enfermedad o una crisis de emergencia, una emergencia sanitaria que no habíamos vivido en digamos, en 100 años quizás, y nuestras generaciones no habían vivido algo así, ni siquiera nuestros padres. Entonces, en ese sentido, obviamente también te agradecemos el poder explicar desde tu expertise, obviamente, y siendo en este caso el personal, como tú, el personal médico, todos los profesionales del área de la salud que han tenido que hacer una labor pero exhaustiva con respecto a poder contener esta crisis sanitaria, el poder también informar a la comunidad, el poder, como tú decías, bajar esa ansiedad, y que en el fondo que parte también por nosotros, que en ese sentido, si nosotros también tomamos estas medidas preventivas, las hacemos y las implementamos en el diario vivir, esto puede ir bajando obviamente la tasa de incidencia, y sobre todo en la comuna, que es donde nos estamos enfocando hoy día. Así que dentro de esto, ¿cómo tú ves ahora? Ya hemos bajado los casos activos en la región, tuvimos un brote en Mariquina hace poco, ¿cierto? En donde tuvimos una cantidad importante de casos, que fue reflejo también de otras comunas que les pasó lo mismo. Afortunadamente estamos bajando eso. ¿Cómo tú ves la proyección dentro de, por ejemplo, lo inmediato, agosto-septiembre? ¿Cómo ves tú que podríamos evolucionar con los casos activos y en total con lo que tiene que ver con el COVID? Si esperamos que la región se mantenga o evolucione de acuerdo a como ha ido evolucionando la última semana, el panorama es bastante favorable. Nuestra región se ha mantenido a lo largo de la pandemia como una de las regiones que tiene menos casos activos en comparación a otras regiones. Eso es un aspecto a favor que tenemos que mantener, pero a la vez implica una gran responsabilidad para los habitantes de toda la región. Lamentablemente, los focos que hemos tenido acá en la comuna son circunstancias en las cuales el contagio ha existido por personas que han llegado externas a la comuna o han estado de viaje transitorio fuera de la comuna. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos próximo una fecha que es muy importante para todos los chilenos, que es el 18 de septiembre, y que si bien este año es cortito, pero no por ello no suficiente para que se vuelva, digamos, a generar este encuentro social entre las distintas personas, familia, amigos, etcétera, donde podemos recibir visitas, donde la gente de la comuna puede que salga fuera de la comuna. Y ahí, efectivamente, donde existe mayor riesgo en estos viajes fuera de la comuna o recibir familiares, amigos, da lo mismo, que vienen desde fuera
y lo recibimos en nuestras casas, es donde existe el mayor riesgo de contagio, ¿ya? Entonces, en el fondo, creo que si nos portamos bien, entre comillas, nuestro panorama debería ser muy favorable en los meses venideros, pero ojalá que durante el fin de semana libre, que es el fin de semana del 18 de septiembre, no se descuiden, no se relajen y en el fondo mantengamos las mismas normas que hemos tenido hasta ahora para no tener nuevos brotes o no tener nuevos focos de infección en la región que no entorpezcan, digamos, el panorama que se ha ido gestando durante la última semana. Sí, de hecho, muy cierto lo que dices, porque se viene el mes de septiembre y bueno, hay mucha ansiedad por querer que esto termine pronto y mucha gente decía, "Pucha, ojalá pudiéramos celebrar el 18", como dicen, pero va a ser difícil, va a ser muy complicado y en ese sentido también es muy valorable y muy importante el llamado que tú haces a, digamos, a aguantarnos un poquito. Es preferible, mejor tomar, digamos, a cabalidad estas medidas que se están adoptando desde el nivel central, obviamente, este plan de desconfinamiento, tomarlo de manera responsable, igual, no porque van a abrir el mall o no porque van a abrir los cafés o en este caso los restaurantes, tengamos que ir de cabeza, ¿cierto? Y como querer salir, digamos que es preferible aguantarse un par de meses. Claro, seguir obviamente el plan de desconfinamiento tal cual como con las medidas que se están adoptando y que van de la mano y esperar que el 2021 ya de esa manera poder ya retomar la vida normal. Así que es muy importante lo que dice. Y bueno, Alejandro, también aprovechar de agradecer este espacio, saludar también al director del Hospital Santa Elisa, el señor Roger Paredes, también por colaborar en poder acercar en este caso el hospital en el sentido de poder proyectarlo dentro de nuestro programa, así que por eso el agradecimiento también en especial a ti y de poder compartir esta información que es muy importante para toda la comunidad. No, Jaime, gracias a ti. La verdad es que a través yo extiendo nuestro agradecimiento como hospital a nombre de nuestro director Roger Paredes. Como hospital siempre hemos estado preocupados y abiertos a trabajar con la comuna, a resolver dudas, a como un poco de lo que hablábamos del tema de la ansiedad. Me parece que cuando uno conversa estas cosas, mientras más información exista en relación al tema, menos ansiedad, menos mitos, menos especulaciones deberían haber, y eso obviamente mantiene a la población tranquila, ¿ya? Entonces, muchas gracias a ti, te felicito también por el espacio que da tu programa, porque sin duda que es un tremendo aporte para la comunidad, para que mantenernos todos informados, aprender más y estamos todos remando para el mismo lado. Así que la verdad, muchas gracias por la invitación, feliz de participar cuando gusten nuevamente. Sí, de hecho, te vamos a hacer la invitación para que en unas semanas más podamos ir actualizando la información, ir analizando también la evolución digamos, de los casos. Esperemos que en la próxima conversación ya las estadísticas sean más favorables para la región, ser un ejemplo para el país en el sentido de que podamos tener una baja tasa de incidencia de casos, que podamos obedecer de forma responsable, en este caso el plan gradual paso a paso, ¿cierto? Y que este desconfinamiento, una vez que ya nos vaya dando más chances de poder retomar la vida normal que tanto anhelamos, nos permita también generar y obtener estas enseñanzas, como tú decías, estas lecciones que nos ha dado esta pandemia. Así que, Alejandro, muchas gracias y, como te decía, nos vamos a poner de acuerdo pronto para poder conversar contigo en un nuevo programa. Feliz, Jaime, encantado de compartir y participar las veces que sea necesario. Así que, de verdad, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro. Ahí teníamos la entrevista entonces con Alejandro Rojas, quien es jefe del servicio de urgencias del Hospital Santa Elisa. Conversó con nosotros temas muy relevantes acerca del COVID-19. También agradecer, en este caso, que ustedes pudieran estar conectados junto a nosotros. Recuerden www.panoramalosrios.cl. Podrán acceder a través del banner de nuestro proyecto. Si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Recordemos, proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Por su sintonía, muchas gracias y los invitamos la próxima semana para poder conversar nuevamente acerca de este plan preventivo del COVID-19. Recuerde, este programa se llama Si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Que tengan un buen final de día y nos encontramos, como lo decíamos, la próxima semana para más emisiones de este proyecto.